Buenas noches, esta es mi presentación Prezi para la obtención del experto en educación virtual de la promoción Argo 2015. El tema que he desarrollado lleva por título Educación virtual y constructivismo. Mi nombre es Marta Elena Subero de Calderón, Aragua de Barcelona, Venezuela. Antes de entrar en el desarrollo del tema, quería dar un breve paseo, una breve conversación sobre las teorías del aprendizaje que han fundamentado este trabajo. La primera teoría, conectivismo, teoría del aprendizaje de la educación virtual para la era digital. El conductismo, la teoría que imperó en la educación tradicional hasta los años 70, mediados de los 70, y el constructivismo, que fue la teoría que desplazó el conductivismo y que es el modelo pedagógico que se está utilizando actualmente. El conductismo, su máximo exponente Pavlov, fue la teoría de la educación tradicional. Fue un modelo pedagógico que considera la enseñanza, aprendizaje como un proceso donde el conocimiento es adquirido mediante la relación estímulo-respuesta. Con un aprendizaje memorístico repetitivo, el estudiante es un ente pasivo, receptor de la información que el docente transmite como protagonista del hecho educativo. El conectivismo, teoría del aprendizaje para la era digital, es la teoría, su exponente Siemens y Downes. Es una teoría del aprendizaje de la educación virtual, teoría para explicar los procedimientos de aprendizaje en una época en que la interacción social es muy fuerte y va en franca evolución. Sus principios de Siemens, aprendizaje y conocimiento, se basan en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados, fuentes de información. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en la actualidad. Fomentar y mantener las conexiones entre los campos, las ideas y los conceptos es fundamental. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. La educación virtual. La educación virtual es una modalidad educativa mediada por las TIC, o sea, la tecnología de información y comunicación. Es un sistema abierto, se caracteriza porque es un sistema abierto, se acude por iniciativa propia. El estudiante lleva experiencias, compañeros, capacidad de observación, reflexión, la interacción y mucho potencial por desarrollar. El estudiante tiene un papel activo en la construcción de significados. Al interactuarse es capaz de encontrar soluciones a las problemáticas planteadas y depende en gran medida de la interacción social. El constructivismo es la teoría, el modelo pedagógico que actualmente impera en la educación convencional. Su punto de partida fue la teoría cognitiva de Piaget, quien dice que el conocimiento se adquiere por tres procesos de asimilación, acomodación y adaptación o equilibrio en interacción con el medio ambiente, y donde el docente es un guía, es un facilitador, orientador y mediador. El constructivismo se le conoce también como un paradigma, porque es el que rige el proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente. Es un modelo pedagógico según el cual el conocimiento no es una copia de la realidad como se creía tradicionalmente, sino una construcción del ser humano basada en los esquemas que ya posee. El conocimiento se adquiere, según el constructivismo, el conocimiento está centrado en la persona y se adquiere en interacción con el objeto de conocimientos, dice el señor Piaget, interacción con otros en un entorno social, afirma Vygotsky, y cuando el aprendizaje es significativo para el sujeto, lo afirma Ausubel. El constructivismo requiere de un ambiente armónico, afectivo, de mutua confianza, que vincule positivamente al estudiante con los conocimientos y el proceso de adquisición de esos conocimientos.
Los pasos para el desarrollo del constructivismo, en primer lugar, los alumnos deben aprender a aprender, fortalecer los procesos de comunicación directa e indirecta, considerar obligatorio el aprendizaje colaborativo y participativo. Sus principios básicos: tiene que estar presente la disposición para aprender, el ambiente debe ser apropiado, ya lo mencioné, las actividades deben ser colaborativas, y experiencias previas son fundamentales, y la motivación en el estudiante. Estos principios se aplican en herramientas tecnológicas como los wikis, los wiki y los blogs, entre otros. Ahora vamos al desarrollo, educación virtual y constructivismo. El constructivismo está presente en la educación virtual. Evidencia de ello es que el estudiante es el encargado de producir un poco de creatividad, responsabilidad y dar a conocer todo su potencial para lograr una meta. Por su parte, la virtualidad también desempeña un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje por el énfasis que hace en la innovación de las estrategias que el docente deberá aplicar para alcanzar un aprendizaje significativo. ¿Cómo enseñar a través de la red usando un enfoque constructivista? Primero, organizar las actividades que exijan al estudiante construir significados a partir de la información que recibe. Se le pide que construya organizadores, gráficos, mapas mentales o esquemas. Proponer actividades o ejercicios que permitan a los participantes comunicarse con otros, lo cual es fundamental. Orientar y controlar las discusiones e interacciones para que tengan un nivel apropiado, según el tipo de aprendizaje es adecuado y oportuno. Permitir que los estudiantes se involucren en la solución de problemas a través de soluciones a situaciones reales. El constructivismo en los entornos virtuales. No existe ningún proceso actualmente, ningún proceso de enseñanza que esté desvinculado de los entornos virtuales. Y el constructivismo continúa avanzando con el aporte de las nuevas tecnologías educativas y logrando diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Ya les mencioné a Vygotsky y Ausubel. Estando enmarcados dentro del constructivismo, tienen una visión diferente, pero muchos puntos de coincidencia. El aprendizaje mediante el uso de Internet y las TICs, o aprendizaje virtual, o e-learning, como lo queramos llamar, ofrece amplias potencialidades respecto al modelo tradicional presencial. Semejanzas entre la educación virtual y el constructivismo. La educación en red se desarrolla en un entorno de aprendizaje constructivo. El estudiante es totalmente participativo. La comunicación es bidireccional, con capacidad de respuesta que consolida los aprendizajes. El constructivismo está presente en la enseñanza virtual. Aquí el estudiante es el encargado de gestionar su aprendizaje. Por eso se habla de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo. La virtualidad enfatiza la innovación de las estrategias que debe aplicar el docente para lograr un aprendizaje significativo. Eso significa que van de la mano, constructivismo y virtualidad. Conclusiones. La pedagogía necesita apoyarse en la red. La educación no puede continuar sola en el proceso de formación de los estudiantes. Lo iniciado debe consolidarse. El constructivismo junto a la educación virtual han demostrado ser un medio eficaz de mejoramiento en el proceso educativo, tanto para el docente como para el estudiante. La informática, la telemática y los medios audiovisuales de comunicación constituyen un fuerte impulso para la educación. El constructivismo y la red son un medio eficaz para que los estudiantes construyan o elaboren sus propias conceptualizaciones. La red ofrece diversidad de herramientas de comunicación que soportan la creación de comunidades de aprendizaje. Gracias, Fatla. Esto es todo. Esto ha sido todo en cuanto a mi exposición. Gracias, Fatla, por todo lo que, toda la experiencia maravillosa, enriquecedora, fortalecedora. Gracias al equipo, a todos los tutores, a los compañeros con los cuales tuve la oportunidad de compartir. Agradecida eternamente y muchísimas gracias. Finalizado.